Mi nombre es don Ricardo, y a mis 78 años, con el mar en las venas y la sal en la piel, nunca pensé que tendría que esconder la última ofrenda de mi abuelo, la dignidad que me legó de mis propios hijos. Nunca. Y no porque fuera un hombre de secretos, no, al contrario. Mi vida siempre fue un libro abierto para aquellos que tuve la fortuna de amar. Pero la vida, el mar, te enseñan a ser cauto, a guardar ciertas cosas cerca del corazón, no por malicia, sino por la pura y simple supervivencia del alma. Y ellos, mis hijos, Elena y Javier, me enseñaron por las malas la razón de esa cautela. Me enseñaron que a veces aquellos a quienes más amas, aquellos por quienes te desvives, pueden ser los que más hondo hunden el anzuelo en la carne. Pero lo que ellos no sabían, lo que no supieron ver detrás de mis ojos cansados y mi espalda encorvada, es que este viejo pescador, este viejo necio, aún guardaba un último secreto, un último as bajo la manga para recordarles quién soy. Para recordarles que la marea cambia y que la corriente, por muy fuerte que sea, siempre puede volverse. A veces me siento aquí, en esta pequeña cabaña que me cedieron, que más bien me arrojaron, y miro el horizonte. El mismo horizonte que he mirado toda mi vida, desde que era un muchacho, cuando mi padre me enseñó a leer las nubes y a sentir el pulso del mar. Y me pregunto qué hice mal, qué momento, qué palabra, qué silencio me llevó a este punto. No es un reproche, ¿saben? Es una búsqueda. Una búsqueda interna, como cuando uno lanza la red y espera paciente a ver qué trae el océano. Mi Clara, mi Clara. Ella sí que sabía leerme, sabía cuándo la marea estaba alta en mi corazón y cuándo bajaba, llevándose consigo la alegría. Hace 2 años que se fue y con ella se fue una parte de mí que todavía no he podido recuperar. Su risa, el sonido de sus cacerolas a la hora de la cena, el olor de su jabón en la ropa limpia, eran el ancla de mi alma, el faro que me guiaba en las noches más oscuras. Desde que Clara se fue me sentí vacío, como una barca a la deriva, sin timón, sin velas. Y ellos, mis hijos, mis propios hijos, vieron en ese vacío una oportunidad. Vieron en mi dolor una debilidad. En mi tristeza una carga, vieron un estorbo, un viejo que ya no producía, que solo recordaba. No les culpo por mi vejez, es el curso natural de la vida, ¿verdad? Pero sí les culpo por la manera en que la trataron, por la forma en que mi fragilidad se convirtió en su excusa, en su arma. Siempre fui un hombre fuerte, de manos callosas y espalda ancha, curtido por el sol y el esfuerzo. Levanté nuestra casa con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Cada tabla de ese suelo, cada teja de ese techo, tiene una parte de mi vida, de mis sueños con Clara, de las esperanzas que depositamos en Elena y Javier. Eran niños traviesos, sí, como todos, pero siempre con una chispa en los ojos, una curiosidad que me llenaba de orgullo. Siempre pensé que serían diferentes, que entenderían el valor de las cosas no por su precio, sino por el esfuerzo detrás de ellas. Qué ingenuo fui, ¿verdad? Un viejo lobo de mar, pero ingenuo al fin y al cabo, cuando se trataba de mis propios cachorros. Y ahora aquí estoy, contándoles esto a ustedes, a quienes no conozco, pero a quienes siento cerca, como si estuviéramos sentados juntos, con una taza de café caliente entre las manos. Es una confesión, sí, una forma de sacar de dentro el nudo que me ahoga, porque a veces uno necesita hablar, aunque sea con el viento o con las olas, y si alguien escucha, si alguien comprende, entonces la carga se hace un poco más ligera. Ellos creyeron que me habían acorralado, que me habían dejado sin voz, sin fuerzas, que el viejo Ricardo se había convertido en un fantasma, una sombra de lo que un día fue. Y sí, por un tiempo lo creí yo también. Había días en que el sol me parecía una burla y el sonido del mar una canción triste. Pero el mar, amigos, el mar es sabio. Te quita,
pero también te enseña a resistir, a esperar, te enseña que después de la tormenta siempre viene la calma, y que incluso en las profundidades más oscuras siempre hay luz, y perlas, muchas perlas. Mi abuelo, que era un hombre de pocas palabras pero de mirada profunda, solía decirme: Ricardo, el mar te da dignidad, no lo olvides. Y si alguna vez alguien intenta quitártela, mira al horizonte y recuerda quién eres. Un pescador no tiene más que su palabra, su esfuerzo y el respeto que se gana. No lo dejes ir. Y esas palabras, grabadas a fuego en mi memoria, empezaron a resonar con más fuerza cada día que pasaba en esta soledad impuesta. No era solo el dinero, ni la casa, lo que me habían quitado. Era algo mucho más valioso. Era la historia de mi vida, el sudor de mis manos, la memoria de Clara. Era mi dignidad. Y eso sí que no podía permitírselo. No a ellos. No después de todo lo que había sacrificado, de todas las horas en el mar, de cada escama de pescado, de cada nudo desatado, de cada sueño que tejí para ellos. El viejo Ricardo, el que aprendió a leer las estrellas para no perder el rumbo y el que sintió el pulso de la luna para saber cuándo era mejor lanzar la red, no sería el viejo engañado, el viejo abandonado. No, señores, ese no sería mi epitafio. Y así, mientras las olas lamían la orilla frente a mi cabaña y el viento susurraba viejas canciones al oído, empecé a sentir que algo dentro de mí se despertó. No era el Ricardo de 1900, antes el que entregaba todo sin pedir nada a cambio. Era un Ricardo nuevo, uno que había aprendido, a costa de mucho dolor, a ser un poco más astuto. Un Ricardo que recordaba, quizás con una punzada de amargura, que el mar también tiene sus secretos, y que a veces los tesoros más grandes están escondidos a plena vista, y que la justicia, la verdadera justicia, a veces llega, sí, pero de la forma menos esperada, y que esta vez el viejo pescador tenía un plan que ellos, mis queridos hijos, no verían venir. Hay momentos en la vida, ¿saben?, en los que uno se detiene y mira hacia atrás, como si revisara un viejo álbum de fotos. Y en ese álbum, el mío, hay páginas y páginas dedicadas a ellos, a Elena y a Javier. No eran páginas de lujos, no. Éramos humildes, de gente de mar, pero estaban llenas de color, de sonrisas, de sueños. Recuerdo, por ejemplo, cuando Elena era pequeña, no tendría más de 6 o 7 años, y se empeñó en tener un vestido de flores para la fiesta del pueblo. Un vestido que había visto en el escaparate de la mercería, con unas florecitas bordadas y un lazo grande en la espalda. Clara me dijo que era demasiado caro, que con lo que ganábamos apenas nos alcanzaba para lo básico. Pero yo veía los ojos de mi niña, esos ojos que eran clavados a los de Clara, brillando con una ilusión que me partía el alma. Esa noche, en lugar de descansar después de una jornada dura, me fui al puerto a charlar con el viejo Manuel, el sastre de los marineros. Pedí que me diera faena extra, por lo que fuera. Le descosí y cosí redes hasta que las puntas de mis dedos sangraron. Y él, que era un buen hombre, se dio cuenta de mi urgencia y me pagó un poco más de lo habitual. Cuando volví a casa, con el dinero en el bolsillo, sentí una punzada de cansancio, sí, pero también una alegría inmensa. Y al día siguiente, cuando Elena se puso aquel vestido de flores y corrió por la plaza, sintiéndose la niña más bonita del mundo, con su lazo ondeando al viento, juro que en aquel momento no había hombre más rico que yo en toda la costa. No tenía dinero en el banco, pero tenía la sonrisa de mi hija, y eso lo valía todo. Y Javier, Javier, él era mi sombra en el muelle. Desde chiquitito le gustaba acompañarme, aunque Clara se preocupaba. Se va a resfriar, Ricardo, el frío de la mañana. Pero él,
con sus botas de agua que le quedaban enormes y su gorro de lana calado hasta los ojos, me seguía a todas partes. Quería ser pescador, gritaba. Quería tener su propia barca, su propio motor, y yo, que veía en él la misma pasión por el mar que me había corrido por las venas toda mi vida, quería que tuviera las herramientas para hacerlo mejor que yo, para no pasar las mismas fatigas. Recuerdo un invierno particularmente crudo. Las capturas eran escasas, el mar estaba bravo y los ingresos apenas daban para comer. Javier había crecido y su vieja barca, una pequeña chalupa que le había adaptado para que jugara a pescar, ya se le quedaba pequeña. Él me hablaba de un motor, un pequeño motor fuera borda de segunda mano que vendían en el pueblo vecino. Sus ojos se le iluminaban cada vez que pasábamos por la tienda y lo veía. Yo sabía que con ese motor, aunque viejo, él podría ir un poco más lejos, aprender más. Pero el dinero no aparecía. Un día, mientras revisaba mis antiguas pertenencias, encontré el reloj de mi abuelo. No era de oro, ni de plata. Era un reloj de bolsillo, de latón, con la esfera un poco rayada, y un grabado en la parte de atrás, para mi Ricardo, con amor y tiempo. Era mi único objeto de valor sentimental que no fuera de la casa o de Clara. Me lo había heredado mi abuelo cuando yo era un joven de 15 años y me dijo: «Este reloj es para que nunca olvides la importancia del tiempo, de cada minuto que dediques a lo que amas, y para que nunca llegues tarde a tus propias ilusiones». Lo llevé al relojero del pueblo, a don Gaspar, un hombre que conocía la historia de cada pieza. Él, al verlo, notó su antigüedad y el valor del mecanismo, aunque por fuera pareciera gastado. Me ofreció una buena suma, y yo, con el corazón apretado por desprenderme de algo tan querido, lo vendí. No dudé ni un segundo. Javier necesitaba ese motor. Necesitaba esa ilusión, esa herramienta para seguir su sueño. Cuando le di el dinero y él compró su pequeño motor, la forma en que lo miraba, la alegría en sus ojos, me hizo sentir que el reloj de mi abuelo había servido a su verdadero propósito. El tiempo, el amor, la ilusión, todo se había unido en aquel motor que le dio alas a sus sueños. Hay tantas otras memorias. La bicicleta roja que le compré a Elena cuando aprobó todos sus exámenes con sobresaliente, dejando de almorzar por un mes para ahorrar cada centavo. Las noches que me quedaba en el puerto, remendando redes para otros pescadores, para poder pagar los libros de ingeniería de Javier, porque él, más adelante, decidió que la pesca no era suficiente, que quería modernizarse, estudiar el mar desde otra perspectiva, decía. Mi espalda dolía, mis manos estaban agrietadas, pero el orgullo de verlos crecer, de saber que les estaba dando un futuro que yo no había tenido, eso era mi medicina. Clara y yo nos sentábamos en el porche. Al final del día, después de que los niños se dormían, y fantaseábamos. Elena será maestra, decía ella, o quizás una artista, con esa sensibilidad que tiene. Y yo pensaba en Javier. Él será un gran ingeniero, de los que construyen puentes o estudian las corrientes marinas, y no tendrá que sufrir el frío del amanecer como yo. Qué ironía, ¿verdad? La casa la construimos con la ilusión de que fuera el nido de nuestra familia por generaciones. Cada tabla, cada piedra, cada metro cuadrado de ese hogar tenía el sudor de mi frente y el amor de mi corazón. Recuerdo cuando hicimos la ampliación, el cuarto de Javier cuando ya era un adolescente y necesitaba su propio espacio. Me levantaba antes de que saliera el sol, salía a pescar, y cuando regresaba después de vender la pesca, me ponía el mono de trabajo y empezaba a mezclar cemento, a levantar paredes. Clara me traía limonada o un café y me miraba con esos ojos llenos de cariño. «Eres un roble, mi Ricardo», me decía. Y yo le contestaba que era por ella y por los niños, que ellos eran mi fuerza. Y lo eran. Cada clavo,
Cada golpe de martillo era para ellos, para que tuvieran un techo seguro, un lugar al que llamar hogar, donde pudieran crecer y prosperar. Era nuestra herencia. Más allá de cualquier papel, siempre quise que valoraran el esfuerzo, que entendieran que la vida no regala nada, que lo que se consigue con las propias manos y el propio sudor sabe mejor. Quizás por eso nunca les hablé de ciertas cosas, de ciertos pequeños tesoros que el mar, que la vida, me había ido regalando. Quería que construyeran sus propios caminos, que se esforzaran, que sintieran la satisfacción de la lucha. Y sí, es posible que ese fuera mi error, mi gran error. Guardar ciertas cosas no para mí, sino para protegerlos de la codicia, de la facilidad, y al final esa decisión se me volvió en contra. Pero en aquel entonces todo era amor puro, sin fisuras, sin reproches. Mis hijos eran mi mundo, el centro de mi universo junto a Clara. Y cada sacrificio, por grande que fuera, era solo una muestra más de ese amor incondicional, de esa fe ciega que tenía en que ellos serían mi legado, mi continuación, mi alegría. Qué equivocado estaba, Dios mío, qué equivocado estaba. Creí que ese amor sería un puente inquebrantable, una garantía de futuro. Y resultó ser un puente levadizo que ellos mismos, con sus propias manos, decidieron levantar, dejándome varado en la orilla opuesta. La partida de Clara fue el principio del fin, aunque yo no lo supiera entonces. Su ausencia abrió un hueco, no solo en mi corazón, sino también en la estructura de nuestra familia. Ella era el pegamento, la que mantenía todo unido, la que suavizaba mis aristas de hombre de mar, la que negociaba con la impaciencia de los hijos. Cuando ella se fue, se llevaron una parte de la luz de la casa, y la oscuridad, el vacío, empezó a ser notorio. Mis hijos, Elena y Javier, que antes venían a casa con más frecuencia, aunque ya vivían sus propias vidas en la ciudad, después del funeral empezaron a espaciar sus visitas. Al principio era comprensible. «Papá, estás de luto, necesitas tu espacio», decían. Pero luego esas llamadas se hicieron más cortas, las visitas más esporádicas, siempre con prisas, siempre con alguna excusa. Recuerdo la primera vez que sentí la punzada de la humillación. Fue en mi cumpleaños número 76, apenas unos meses después de que Clara nos dejara. Solíamos celebrarlo en casa, con un buen pescado a la brasa y la tarta de manzana que Clara siempre me preparaba. Ese año, como de costumbre, me levanté temprano, salí a pescar, volví con una buena captura y la puse a marinar. Esperaba verlos llegar a mediodía, como siempre. La casa, que antes rebosaba de vida, ahora estaba en un silencio que se me hacía ensordecedor. Pasaron las horas. El sol empezó a caer. Llamé a Elena. «Ay, papá, lo siento muchísimo. Se me fue completamente. Javier tiene un compromiso de trabajo y yo tengo una migraña terrible. Pero mañana sin falta vamos, te juro». La voz sonaba forzada. Lo noté. Luego llamé a Javier. «Papá, qué despiste el mío. Elena me avisó a última hora que no podría, y yo ya tenía un viaje de pesca importantísimo con unos clientes nuevos. Lo siento de veras. Te mando algo de dinero para que te compres lo que quieras». Dinero. Como si el cariño se pudiera comprar. La cena se quedó sin tocar. Me senté solo, con el plato de pescado frente a mí, y por primera vez en mi vida sentí un frío que no venía del mar. Ni siquiera recordaron llamarme para felicitarme. No fue el despiste, fue el olvido. Poco después vino la conversación sobre la casa. «Es por tu bien, papá», me dijo Elena, sentada en el sofá que Clara y yo habíamos elegido. «Con tanto cariño. Aquí estás solo, muy grande para ti. Necesitas un lugar más adecuado, pequeño, fácil de mantener». Javier, que estaba a su lado, asintió con seriedad forzada. «Sí, papá, nosotros queremos cuidarte, y esta casa es un gasto.
Es mejor que nos la cedas. Nosotros la venderemos o la alquilaremos, y con ese dinero podremos asegurarte una vejez tranquila. La vejez tranquila. Esa frase me sonó a un eco hueco. Tranquila, sí, pero sin mi casa, sin mis recuerdos, sin mi independencia. Les entregué los papeles con una angustia que me apretaba el pecho. ¿Qué iba a hacer? Estaba solo, vulnerable, y eran mis hijos. ¿Cómo iba a dudar de ellos? Me prometieron que me buscarían un sitio cerca de ellos, que me visitarían a diario, que nunca me faltaría de nada. Y su sitio cerca resultó ser esta cabaña desvencijada, vieja y pequeña, a la que llamaban un refugio junto al mar. Una cabaña que apenas tenía lo básico, sin agua caliente decente, con las ventanas que no cerraban bien y el moho en las esquinas. Me dijeron que era romántica, que sería perfecta para tu espíritu pescador. Romántica, sí, para un viejo que no valía nada más que para ser apartado. La casa, nuestra casa, la vendieron rápido, según me enteré por los vecinos. Nunca me dijeron el precio, ni me ofrecieron parte de él, solo una pequeña mensualidad que apenas me alcanzaba para la comida y las medicinas más básicas. Y lo peor no fue eso. Lo peor fueron los ahorros. Los pocos ahorros que Clara y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo, pensando en nuestra vejez, en alguna emergencia. «Dánoslos, papá», me dijo Javier con una sonrisa que ahora me parece de lobo. «Nosotros los administraremos mejor. Los meteremos en una cuenta de mayor rendimiento. Te los daremos cuando los necesites». Se los di. Y esos ahorros, mi pequeño colchón de seguridad, simplemente desaparecieron. Cuando preguntaba, «Ay, papá, es que la bolsa está baja», o «Hubo una inversión que no salió bien», o «Javier tuvo un problema y tuvo que usar una parte», siempre una excusa, siempre una mentira, y mis llamadas, cada vez más desesperadas, se quedaban sin respuesta. O me contestaban con un tono de fastidio. «Papá, estoy ocupado. Papá, no me llames para tonterías». Una vez Elena vino a traerme algo de comida, esas raciones preparadas que no saben a nada, y se las dejó en la mesa sin apenas mirarme. Yo le mostré un viejo álbum de fotos, el que Clara había hecho con tanto esmero, con fotos de ellos de niños, de nosotros sonriendo, de la casa recién construida. «Mira, Elena», le dije con la voz un poco quebrada, «aquí estamos todos felices». Ella lo miró de reojo, con desinterés. «Ay, papá, siempre con las mismas historias. El pasado ya pasó. Tienes que vivir el presente». Y se fue dejándome allí con el álbum abierto y las lágrimas quemándome los ojos. El pasado, que era mi vida, mi historia, para ella era solo historias viejas. Luego estaba la burla. Sí, la burla. Me enteré por una vecina, una buena mujer que me traía guisos de vez en cuando, que Elena y Javier se reían de mí a sus espaldas. «El viejo está muy sentimental desde que se murió la Clara», decía Elena. «Se ha vuelto una carga, siempre quejándose». Y Javier, según la vecina, respondía, «Sí, papá está un poco chocheando, hay que tenerle paciencia, pero no podemos estar todo el día con él, cada uno tiene su vida». Chocheando, carga, mis propios hijos. Esa palabra, carga, se me clavó como un arpón en el alma. Después de todo lo que había hecho, yo era una carga, un estorbo. Ya ni siquiera intentaban disimular. Si llamaba, decían que estaban de viaje cuando los veía en el pueblo, o que estaban enfermos cuando los encontraba con amigos en la plaza. Mi presencia se había vuelto incómoda para ellos. Me habían arrinconado, no solo físicamente en esta cabaña, sino también emocionalmente. Me habían despojado de todo, de mi casa, de mis ahorros, de mi dignidad y por un tiempo hasta de mi voluntad. Creían que me habían vencido, que el viejo Ricardo estaba acabado, esperando el final, resignado a su suerte de náufrago. Pero el mar, el viejo mar,
tiene sus propias maneras de hablar, de curar y de recordar, y a veces de dar las sorpresas más inesperadas. Y así, mientras las olas lamían la orilla en un ritmo constante, casi hipnótico, empecé a sentir que algo dentro de mí cambiaba. No fue de un día para otro, no, fue un proceso lento, como la erosión de las rocas por el viento y el agua. Primero fue la tristeza, luego la rabia, una rabia sorda, contenida, y finalmente una determinación fría como el acero, forjada en la soledad y la amargura. Fue en una de esas noches de insomnio, con la luz de la luna filtrándose por la ventana maltrecha de la cabaña, cuando la memoria de mi abuelo volvió a mí con una fuerza inusitada. Él era un hombre sabio, un pescador de alma, que me enseñó no solo a lanzar la red, sino también a leer el alma de los hombres. Y él, mi abuelo, fue el origen de mi primer gran secreto, un secreto que guardé no por maldad, sino por un cúmulo de razones que ahora, viéndolo en retrospectiva, me parecen hasta ironía. Mi abuelo tenía un pequeño trozo de tierra, un solar costero, alejado de todo, más allá de la caleta donde solían pescar los barcos pequeños. Era un lugar remoto, de difícil acceso, solo a pie por un sendero estrecho y empinado, o por mar si las olas no estaban bravas. Nadie le daba valor. «Es una tierra baldía, Ricardo», decía mi padre. «Solo sirve para que las gaviotas aniden y las cabras pasten». Pero mi abuelo, con esa mirada que lo veía todo y a la vez nada, siempre me decía: «Hijo, esta tierra no es para ararla ni para edificar sobre ella. Esta tierra es para mirarla. Es el fin del mundo, donde solo los sueños y los peces se atreven a nacer. Es nuestra herencia, Ricardo, no por su valor en monedas, sino por lo que representa, la libertad, la pureza del mar, la memoria de nuestros antepasados, y algún día, quizás, la vida le dé un uso que hoy no imaginamos». Él me legó ese terreno en secreto cuando yo apenas era un muchacho. Los papeles, unos antiguos pergaminos amarillentos, los guardé en una vieja caja de madera, junto a mis herramientas de pesca más preciadas. Nunca hablé de ello con Clara, ni con mis hijos. ¿Por qué? Primero, porque no quería que lo vieran como un botín, como un camino fácil. Quería que aprendieran el valor del esfuerzo, de ganarse el pan con el sudor de la frente, como yo lo había hecho. No quería que la codicia se les metiera en el alma. Segundo, porque era mío, un refugio personal, un lugar al que ir cuando el mundo se me venía encima, a escuchar el mar y a sentir la presencia de mi abuelo. Y tercero, para ser honesto, era tan insignificante, tan alejado, tan inútil según la mentalidad de todos, que no veía la necesidad de mencionarlo. ¿Para qué? ¿Para que se rieran de mí o para que lo vendieran por 4 perras sin entender su verdadero significado para mí? Pero el mundo cambia, ¿verdad? Y lo que un día es inútil, al otro puede volverse oro. La primera pista la tuve por el viejo Mateo, un amigo pescador que trabajaba en un barco más grande, de esos que traen turistas. «Ricardo», me dijo un día con la voz baja, como si contara un secreto de contrabando. «Se rumorea que unos extranjeros de un consorcio muy grande andan preguntando por terrenos en la costa, por aquí abajo, tierras vírgenes, con caletas inaccesibles. Quieren hacer un complejo de lujo de esos que valen millones». Sus palabras me hicieron un clic en la cabeza. Terrenos vírgenes, caletas inaccesibles, mi solar baldío. Empecé a prestar atención. Veía coches de lujo que no eran de por aquí, merodeando por los senderos cercanos. A veces veían barcos pequeños con gente de traje y aspecto serio, fondeando cerca de la caleta de mi abuelo. Al principio pensé que eran pescadores, como yo, buscando nuevos caladeros. Pero no, la forma en que miraban la tierra, con prismáticos, con planos, desenrollados, no era la mirada de un pescador. Era la mirada de un buitre, de alguien que ve valor donde otros solo vieron maleza y rocas. Y luego,
estaba mi otro secreto, un secreto que ni mi abuelo, ni Clara, ni nadie más que yo conocía. Este era un tesoro mucho más íntimo, forjado a lo largo de décadas en las profundidades silenciosas del océano. Mis perlas, perlas negras. Desde que era un muchacho me encantaba bucear, no solo para pescar, sino para explorar el fondo marino, para sentir esa inmensidad azul que lo abraza todo. Y en esas exploraciones, en mis lugares más secretos, en grietas de rocas que solo yo conocía, empecé a encontrar algo extraordinario, ostras inusuales, con un brillo diferente, y dentro de ellas, pequeñas perlas. Al principio eran pocas, irregulares, pero con el tiempo, con la experiencia, fui aprendiendo dónde y cómo buscarlas. No eran las perlas blancas y perfectas que se ven en las joyerías. Eran perlas negras, con un lustre oscuro, casi místico, que reflejaba los colores del abismo marino. Algunas eran pequeñas como guisantes, otras del tamaño de una uña del pulgar, con formas caprichosas, llenas de imperfecciones que las hacían únicas. Las guardaba en un cofre de madera, de esos que usaban los piratas en las historias, que había encontrado flotando en el mar después de una tormenta. Lo escondí debajo de las tablas sueltas del suelo de mi primera cabaña de soltero. Luego lo llevé a la casa que construí con Clara. Y finalmente, cuando me trasladaron a esta cabaña, me lo traje conmigo, disimulado entre mis viejas redes y mis herramientas de pesca. Cada perla, una historia. Un suspiro del océano, un regalo del mar. Nunca las vendí, nunca las mostré a nadie. Eran mías, eran mi conexión con el misterio del mar, con su generosidad silenciosa. Eran, en cierto modo, una parte de mi alma de pescador. ¿Por qué las mantuve en secreto? La gente al verlas solo habría visto dinero, y yo no quería eso. No quería que el brillo de esas perlas cegara a nadie, especialmente a mis hijos. Quería que vieran el valor del trabajo honesto, no el de un golpe de suerte. Además, siempre había algo de superstición en mí, algo que me decía que el mar te las daba a ti, y que si las vendías sin un propósito noble, sin una verdadera necesidad, el mar te quitaría algo a cambio. Era una especie de pacto silencioso entre el viejo pescador y el océano. Pero ahora la necesidad era real, la dignidad. Esa palabra que resonaba en mi cabeza una y otra vez había sido arrancada de mí, y estas perlas, este solar baldío, no eran un golpe de suerte, no, eran el fruto de una vida, de una conexión con la tierra y el mar que mis hijos nunca entendieron. Eran el poder oculto que había guardado, no para la riqueza, sino para la supervivencia de mi espíritu. Con la información del viejo Mateo y las visitas de esos extraños, empecé a investigar. Me fui al pueblo, a la notaría, con mis viejos papeles de mi abuelo. El notario, un joven que no me conocía, pero que fue amable, al ver los mapas y las coordenadas, abrió los ojos. «Don Ricardo», me dijo, este terreno es una joya, con acceso directo a la caleta, sin construcciones alrededor. En estos tiempos, con la especulación de la costa, es una fortuna, una fortuna». La palabra resonó. Mi abuelo tenía razón. La vida le había dado un uso que no imaginábamos. Y las perlas. Las saqué del cofre una noche, bajo la tenue luz de una vela. Las dispuse sobre un paño oscuro. Su brillo era hipnótico. Decidí que era el momento de saber su valor real. Fui a una joyería en la ciudad, de esas que, según decían, compraban piezas antiguas. El joyero, un hombre de gafas finas y movimientos precisos, las observó con una lupa, con una concentración asombrosa. Al principio pareció escéptico, luego su rostro se transformó. «Pero, don Ricardo», balbuceó, estas son perlas negras del Pacífico y son de una calidad excepcional. Algunas son barrocas, sí,
pero su lustre, su tamaño, su rareza, es una colección formidable. No me atrevo a darle una cifra aquí. Necesitaría una valoración profesional en una casa de subastas especializada. En ese momento sentí un escalofrío. No era de miedo, sino de una extraña excitación. El mar y mi abuelo me habían dado las herramientas, me habían ofrecido una segunda oportunidad, no para enriquecerme, sino para recuperar lo que era mío por derecho, mi dignidad, y para darles a mis hijos una lección que el mar, a veces, enseña a los más orgullosos y a los más ciegos. La corriente había cambiado, y el viejo pescador, el viejo necio al que habían dado por vencido, estaba a punto de lanzar su última y más certera red. La decisión estaba tomada. No era venganza, me repetía, no era para hacerles sufrir por lo que me habían hecho, era justicia, era, ante todo, dignidad. Mi abuelo me había enseñado que el respeto se gana y que la palabra de un hombre de mar es su mayor tesoro. Mis hijos me habían robado eso, habían pisoteado mi palabra, mi historia, mi amor, y ahora, con la ayuda del mar y de mi abuelo, era el momento de recuperarlo, no con violencia, sino con la astucia que solo la vida y la traición te pueden dar. El plan, aunque silencioso, se fue tejiendo con la precisión de una red nueva. Necesitaba ser discreto, invisible para ellos, para mis hijos, que me creían sumido en la melancolía y la resignación. Empecé por el terreno. Contacté con un abogado, el mismo que me recomendó, el notario, un hombre joven pero con una perspicacia asombrosa. Le conté mi historia con la voz pausada, midiendo cada palabra. Él, al principio, me miró con una mezcla de lástima y escepticismo, pensando seguramente que era un viejo senil con fantasías. Pero cuando desplegué los antiguos documentos de mi abuelo y le mostré los informes iniciales sobre el interés del consorcio, su expresión cambió. De la lástima pasó al respeto y luego a la admiración. «Don Ricardo», me dijo, con los ojos brillando, «este terreno, tal como está situado con esa caleta virgen, es un sueño para cualquier promotor. La cantidad que podrían ofrecerle es considerable. No hablamos de cifras exactas, no en ese momento. Me bastaba con saber que tenía algo valioso, algo que ellos, mis hijos, habían despreciado por considerarlo baldío, inútil». El abogado se puso a trabajar de inmediato, con una discreción que le agradecí. Se encargó de contactar con los representantes del consorcio. Fueron semanas de llamadas, de reuniones que yo prefería mantener en la sombra, lejos de las miradas curiosas. Mi cabaña, mi pequeño refugio, se convirtió en mi cuartel general. Era la ironía de la vida. En el lugar donde me habían arrinconado, desde allí gestaba mi regreso. Mientras tanto, me ocupé de las perlas. Con la valoración del joyero en la ciudad, busqué una casa de subastas especializada en arte y joyas. No quería un acuerdo rápido y turbio, quería la transparencia, el valor justo, la dignidad de saber que esas perlas, esos suspiros del océano, serían apreciadas por lo que eran. Fue un proceso más lento, con expertos examinando cada pieza, certificando su autenticidad y su origen. Me sorprendió la atención, el asombro que generaron. «Son de una belleza salvaje, don Ricardo», me dijo una tasadora, una mujer elegante y con una mirada experta. «Cada una cuenta una historia». Y yo, con una sonrisa amarga, pensé, sí, la historia de un viejo pescador que guardó sus tesoros más allá de la codicia de los hombres. El día de la firma de la venta del terreno llegó. Fue en la misma oficina del abogado, un lugar serio, con grandes ventanales que daban a la ciudad. Estaba nervioso, lo admito. Era la primera vez que me sentaba en una mesa de negociación tan importante. Los representantes del consorcio eran hombres de traje, con miradas frías y agendas apretadas.
Hablaron de cifras millonarias con una facilidad que me mareaba, pero el abogado, mi joven abogado, fue mi escudo y mi voz. Negoció con firmeza, defendiendo cada céntimo, y cuando la pluma estuvo en mi mano y firmé el documento de venta, sentí un peso, una inmensa carga que se me quitaba de encima. La tierra de mi abuelo había cumplido su destino, y yo, su heredero, la había liberado. La sensación de tener ese dinero, ese enorme caudal, en mi cuenta, en una cuenta que ellos no conocían, era extraña. No era euforia, no, era una calma profunda, la certeza de que había recuperado mi poder, mi autonomía. Luego vino la subasta de las perlas. También fue un éxito, más allá de mis expectativas. Se vendieron a coleccionistas de todo el mundo, cada perla con su historia, su misterio. El dinero, sumado al de la venta del terreno, era una fortuna que nunca en mi vida habría imaginado poseer. El viejo Ricardo, el chocheante y la carga, era ahora, sin que nadie lo supiera, un hombre acaudalado. La ironía era palpable, casi dolorosa. Ahora, la parte más delicada, la revelación. No quería armar un escándalo, quería que la verdad se les presentara de forma ineludible, como la marea alta que inunda la orilla. Decidí que la noticia del complejo turístico en la caleta de mi abuelo sería la chispa. Sabía que, al ser un proyecto tan grande, saldría pronto en las noticias locales. Los periódicos, las radios, hablarían de ello. Y así fue. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cabaña, un vecino, el bueno de don Andrés, me trajo el periódico. Don Ricardo, me dijo con los ojos saltones, mire lo que pone aquí. Van a construir un complejo turístico de lujo justo al lado de la caleta de su abuelo. ¿Se imagina? Y me señaló la página principal, donde una foto aérea mostraba el terreno y la caleta, con el titular Megaproyecto turístico transformará la costa olvidada. En la noticia se mencionaba al dueño de los terrenos, un humilde pescador local que prefirió mantenerse en el anonimato. Ese fue el anzuelo. No tardó mucho en picar. Horas después, mi teléfono, que había permanecido mudo durante meses, empezó a sonar con una insistencia casi histérica. Era Elena. Papá, ¿has visto el periódico? Lo de la caleta. Es increíble. ¿Sabes algo de eso? Su voz, antes indiferente, ahora vibraba con una mezcla de asombro y una curiosidad que olía a avaricia. ¿La caleta? Ah, sí, Elena, la tierra de mi abuelo. Sí, ya lo he visto. Parece que la vida le ha dado un giro inesperado, ¿verdad? Mi voz era tranquila, serena. Su silencio al otro lado fue elocuente. Luego llamó Javier. Su tono era aún más desesperado, casi suplicante. Papá, ¿pero cómo es posible? Esa tierra. Siempre pensamos que era un pedazo de nada. ¿Cómo no nos dijiste nada? ¿Quién te ha ayudado con esto? Tenemos que hablar. Esto es algo de la familia. ¿De la familia?, repetí con una amarga sonrisa. Sí, Javier, de la familia. La misma familia que me dejó aquí, en esta cabaña, a la espera de que el mar me llevara. Decidí que el momento de encontrarnos era inminente. Les pedí que vinieran a verme a la cabaña. No a la casa que ellos habían vendido, no. A la cabaña donde me habían confinado. Quería que el escenario de su abandono fuera también el escenario de mi resurgimiento. Cuando llegaron, sus rostros eran un poema de sorpresa, confusión y, sí, un atisbo de miedo. Elena, con su ropa elegante, se veía incómoda en mi modesta morada. Javier, que siempre se había mostrado tan seguro, estaba inquieto. Sus ojos iban de mí a las paredes de la cabaña, como si buscara respuestas. «Papá», empezó Elena, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Tenemos que hablar de esto. Estamos preocupados. ¿Estás bien? ¿Te están engañando con lo del terreno?» «Preocupados», dije, con una calma que los desarmó. «Claro, ahora están preocupados, ¿verdad? Ahora que el viejo ya no es una carga.
ahora que el viejo pescador ha encontrado un tesoro donde ustedes solo vieron maleza y abandono. Saqué los contratos de venta, los informes de la subasta de las perlas, los puse sobre la mesa, con el cofre de madera abierto al lado, mostrando algunas de las perlas restantes. El brillo oscuro, misterioso, llenó el aire. Sus ojos se abrieron como platos, las manos les temblaban al tomar los papeles, las cifras, los millones. ¿Las perlas?, balbuceó Javier. Pero papá, ¿de dónde? ¿Cómo? El mar te da, hijo, respondí, mirando al horizonte por la ventana. El mar te da lo que mereces, si sabes esperar, si sabes respetarlo. Estas perlas, este terreno, son el fruto de una vida, de una paciencia que ustedes nunca quisieron entender. Son el legado de un abuelo que me enseñó a ver más allá de lo obvio. Y también son la prueba de que el viejo pescador es más que un estorbo, más que una carga chocheante. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Elena. Lágrimas de cocodrilo, lo supe. Papá, por favor, lo sentimos. Hemos sido unos ingratos. Te queremos. Siempre te hemos querido. Queremos cuidarte. Vuelve con nosotros. Podemos comprar una casa nueva, la que quieras. Javier se acercó a mí, intentando tomar mi mano. Papá, por favor, danos otra oportunidad. Esto es inmenso. Podemos hacer grandes cosas juntos. Esto es de la familia, ¿no? Siempre hemos sido una familia. Sonreí, una sonrisa amarga, sí, pero también de triunfo. Familia, Javier, ¿recuerdas esa palabra? Yo también la recuerdo. La recuerdo cuando me dejasteis solo en mi cumpleaños. La recuerdo cuando vendisteis mi casa, la que construí con mis propias manos y me arrojasteis aquí. La recuerdo cuando vaciasteis mis ahorros con promesas vacías. La recuerdo cuando os reísteis de mi tristeza y de que el viejo chocheaba. ¿Dónde estaba la familia entonces? ¿Dónde estaba el amor entonces? Su silencio fue ensordecedor. Sus caras, antes llenas de falsa preocupación, ahora reflejaban la pura humillación, la vergüenza y sí, el terror de haber perdido una fortuna. No había arrepentimiento genuino en sus ojos, solo la lamentación por un error de cálculo, por haber subestimado al viejo. No, Elena, dije en firmeza retirando mi mano del intento de Javier. No volveré con vosotros, y no necesitáis cuidarme. El mar me ha enseñado a cuidarme solo. Y este dinero, este tesoro, no es para grandes cosas juntos con vosotros. Este tesoro es para lo que el mar me ha enseñado, para la dignidad y para la paz. Salí de la cabaña y me quedé mirando el mar, el viejo e inmutable mar, que había sido testigo de todo. Sentí el viento en mi rostro, la sal en mis labios, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, sintiendo el verdadero sabor de la libertad. La lección estaba dada, y la justicia, la verdadera justicia, no siempre es dulce, pero siempre es clara. Después de todo aquello, el viejo pescador no se convirtió en un hombre rico que viviera en lujos exagerados. No, el dinero, el verdadero valor, no está en lo que acumulas, sino en la paz que encuentras y en el bien que puedes hacer. La primera cosa que hice fue comprarme una casa decente. No una mansión, no, una casita con vistas al mar, un poco más arriba de mi antigua cabaña, pero esta vez con ventanas que cerraban bien, con agua caliente y un pequeño jardín donde poder plantar unas hierbas y flores, como le gustaban a Clara. Una casa sencilla, pero llena de luz, llena de la dignidad que había recuperado. Se la puso a mi nombre, claro, para que nadie pudiera volver a quitarme mi hogar. No me alejé del mar. ¿Cómo iba a hacerlo? El mar es mi vida, mi compañero, mi confesor. Seguí saliendo a pescar, no por necesidad económica, sino por el placer de sentir la brisa en la cara, de lanzar la red, de conocer los secretos de las mareas. Y me hice de nuevos amigos. O, mejor dicho, redescubrí a los viejos.
a los pescadores del muelle, a los vecinos que siempre me habían tratado con respeto y cariño, incluso cuando mis propios hijos me ignoraban. Con parte del dinero ayudé a la comunidad. Arreglé la iglesia del pueblo, que tenía el tejado en mal estado. Financé unas becas para los hijos de los pescadores, para que pudieran estudiar lo que quisieran, sin las penurias que yo había pasado. Hice una donación importante para un proyecto de protección de la caleta, esa misma caleta que había revalorizado mi terreno, para que se mantuviera virgen y pura, para que las futuras generaciones pudieran disfrutar de ella tal como la conocí en mi niñez. No necesitaba alabanzas, no quería estatuas, solo quería que mi dinero sirviera para algo bueno, para dejar una huella de respeto y gratitud. La felicidad, la verdadera felicidad, no la encontré en las cifras millonarias de mi cuenta bancaria. La encontré en el sonido de las gaviotas por la mañana, en el sabor de un café caliente que me preparaba yo mismo, en la conversación con mis viejos amigos, en la sonrisa de los niños que jugaban en la plaza y que ahora me saludaban con respeto. La encontré en la paz de saber que había recuperado mi dignidad, que no era una carga, que mi vida, a pesar de las heridas, había encontrado un nuevo propósito. Mis hijos, Elena y Javier, ¿qué fue de ellos? Ocasionalmente llegaban noticias. Me enteré de que la noticia de mi fortuna repentina, como la llamaron algunos, los había puesto en una situación incómoda. Su reputación había sufrido un golpe y sus viejas excusas ya no sonaban tan convincentes. Intentaron acercarse de nuevo, con llamadas y visitas forzadas, con el mismo tono meloso. Pero yo